por quién eres tú, te doy la gloria. Por quién eres tú, te doy mi amor. Por quién eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quién eres tú y te adoraré. Por quién eres tú. Por quién eres tú, te doy la gloria. Por quién eres tú, te doy mi amor. Por quién eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quién eres tú y te adoraré. Por quién eres tú, Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. Por quién eres tú, Jehová Jireh, tú eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. Por quién eres tú y te adoraré. Por quién eres tú y te adoraré. Por quién eres tú. Jehová Rafa, mi sanador. Jehová Shammah, tú siempre estás aquí. Jehová Sabaoth, mi libertador, y te adoraré. Por quién eres tú y te adoraré. Por quién eres tú. Bendiciones, saludos.
Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, celebrando que hoy es un día especial, como cada domingo que podemos tener la oportunidad de llegar a ustedes. Y bueno, esta es la manera en que Dios nos está permitiendo a hacerlo, ¿no? Y lo vamos a seguir haciendo hasta que Él nos lo siga permitiendo. Pero hoy es un día, digo que un poco diferente a los demás, porque estamos en el marco de lo que el mundo llama la Semana Santa, la Semana Mayor. Aunque decimos que las semanas, los días, el factor tiempo no es el santo. Santo es el hombre, santo es Dios. Y por causa del hombre y por causa de Dios, los días son santos. Así que quiero dejar eso bien claro, ¿no? Y hoy, bueno, hoy el mundo celebra la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Y qué bueno, porque todo el mundo le reconoce. La palabra dice que delante de Él toda rodilla se ha de doblar y toda lengua confesará que Él es el Señor. Así que de alguna manera el mundo está reconociendo que Jesús es el Señor. Y justamente dentro de ese ambiente, dentro de ese marco, en ese contexto, yo hoy quiero compartirte la reflexión del día, ¿no? Y es muy importante que entendamos esto. Así que te invito a que pongas mucha atención. Dile a tus familiares que ya comenzamos y estemos atentos a lo que Dios en esta mañana nos quiere dar, porque Él da su palabra. Hemos escuchado mucho acerca de la situación que está aconteciendo. Nadie escapa, no hay un lugar sobre el planeta Tierra donde podamos estar a salvo de lo que está aconteciendo. Nadie pensó, nadie pudo prever que esto algún día lo íbamos a vivir. Mas sin embargo, la Biblia establece que vendría el día malo. El mismo Señor Jesucristo dijo que vendrían pestilencias, oiríamos de guerra y de rumores de guerra. Todo eso está aconteciendo. Y no necesariamente las guerras tienen que ser a fuerza de cohetes, de guerra nuclear, de disparos. No, estamos viendo que hay una guerra, si se puede llamar de esa manera, bacteriológica. Y eso está afectando a toda la humanidad. Pero la iglesia, siendo parte de la sociedad, pues no escapa de eso. La iglesia está sumergida en esta misma situación. Prueba de ello es esto, ¿no? Estamos predicándole a cada uno de ustedes que nos están viendo y nos están escuchando por las redes, en una iglesia vacía, en un templo vacío. Y toda esta situación plantea un reto a la misma iglesia, plantea un desafío a la misma iglesia. Porque ¿cuál es la actitud, amado y amada, que vamos a tener en medio de esta prueba? En medio de esta cuarentena que nos impide o nos limita o nos restringe mucho nuestra salida de nuestros hogares, la mayor parte del tiempo por razones que apoyamos, por supuesto, y recomendamos que así sea. En la medida en que nos mantengamos en nuestros hogares, bueno, seremos menos factibles que seamos contagiados con este virus. Y la palabra nos enseña que el sabio ve el peligro y se aparta, ¿no? Entonces, bueno, esto plantea un desafío, esto plantea un reto, porque ¿cuál es la actitud de la iglesia? Digo que es un reto porque ¿cuántas personas en este momento se estarán preguntando ¿y dónde está Dios? ¿Cuántas personas en estos momentos estarán diciendo yo creía que Dios podía hacer algo? Yo escuché al pastor cuando predicó en una oportunidad y habló acerca de que Dios tenía todo el poder para cambiar las cosas. Tanto hemos hablado, tanto hemos compartido la palabra de la fe, que este es el momento donde llegó la prueba de esa fe. ¿Cuál es la actitud? Yo percibo, amados, que mucha gente ha retrocedido, y es una condición humana además, no voy a juzgar a nadie ni voy a señalar a nadie porque esté haciendo tal cosa, ¿no? Pero es una condición humana de que cuando estamos en la prueba,
tendemos a regresar a nuestros primeros pasos, a nuestros primeros caminos, lo que hacíamos antes. Y ese es el desafío de la iglesia. Por mucho tiempo vivimos y vinimos a nuestra casa y juntos adoramos al Señor, juntos cantamos, juntos escuchamos la palabra, juntos ministramos la palabra. Hicimos obra social y todo fue muy hermoso, muy bonito. Pero vino un día la prueba difícil que estamos viviendo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora yo estoy en mi casa, no puedo ir a la iglesia, no escucho la voz del pastor, no practico el hábito de hablar como hablan los cristianos. Quizás en vez de leer la palabra me pongo a ver una película o Netflix, lo que tengan la oportunidad de tener acceso a ese recurso. Eso es una tendencia normal. Y lo voy a explicar acerca de lo que dice un relato bíblico. Y yo quiero que te veas retratado en esto, ¿no? Porque es importante que ahora Dios nos haga una radiografía, y quiero despertar en ti ese fuego que una vez ardió en tu vida por el Señor. No significa de que estamos enfriados, no significa que nos devolvamos de nuestros caminos, no, al contrario. Ahora más que nunca debemos funcionar como iglesia. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Hay un relato que está en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 24, donde habla del día final, cuando ya el Señor incluso estaba en la tumba. Y nos enseña la palabra, no voy a leer el texto porque es muy largo, pero nos enseña la palabra que ese primer día de la semana, dice, muy de mañana las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado. ¿Que habían preparado para qué? Habían preparado para ungir el cuerpo del Señor. Habían preparado para limpiar quizás las manchas de sangre y ponerlo en una condición que se pudiera ver, porque según el profeta Isaías dice que no tenía figura humana. Pero estas mujeres se atrevieron a ir al sepulcro porque esperaban encontrar el cadáver del Señor. Porque ellas no esperaban encontrar otra cosa. Sorpresa para ellas es que cuando llegan al sepulcro, cuando llegan a la puerta, a la entrada de la tumba, encontraron que había un ángel allí. Bueno, dice la palabra en el verso 4 que había dos hombres, se le presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Y estos dos hombres ellas le preguntaron a los dos hombres que dónde estaba el cuerpo del Señor. Y en el verso 6 vemos como los ángeles dicen, no está aquí, ha resucitado. Y les dicen los hombres, los ángeles, recuerden lo que les dijo cuando todavía estaban con ustedes en Galilea. Allí Dios, hablando por medio de los ángeles, le está diciendo, ¿por qué vienen a buscar a alguien que vive entre los muertos? Recuerden que Él dijo mucho, Él les predicó mucho y les dijo que era necesario que Él padeciera antes de morir y que moriría, que entregaría su vida, que sería crucificado, pero que Él al tercer día debía resucitar. A los fariseos les decía, derriben este templo y lo volveré a levantar en 3 días. Porque era la promesa de Dios. Era la obra expiatoria del Señor en la cruz del Calvario. Era la agenda de Dios de la que tanto hemos hablado. Entonces, pareciera que ellas no escucharon, no entendieron o no pusieron mucha atención a las palabras del Señor. Cuando Él les habló suficientemente, diciéndoles que todo eso habría de acontecer, que era necesario que eso sucediera. Pero que al tercer día Él sería resucitado. La sorpresa de ellas es cuando ellas entran al sepulcro y realmente ven, quizás no le creyeron a los ángeles, entran al sepulcro y ven que el sepulcro está vacío. Está vacío, no estaba el cuerpo de Jesús allí. Y salen corriendo
salen atemorizadas, pero salen admiradas también de lo que habían visto, a decirle a los 11, el resto de los 11 discípulos, que estaban escondidos porque había una persecución, o imaginaban que podía haber una persecución en contra de ellos. Y fueron y les informaron. Pero sin embargo dice la palabra de Dios que ellos no le creyeron. Ellos no creyeron el relato de las mujeres cuando les dijeron que habían encontrado la tumba vacía. Es más, dice la palabra que para ellos fue una locura lo que ellas estaban narrando. Bueno, imagínense ustedes la frustración de las mujeres, ¿no? Porque ellas entendieron, cayeron en cuenta finalmente de que lo que Jesús había dicho por tanto tiempo era verdad. Se había cumplido lo que Él había dicho. Pedro, ya conocemos la personalidad de Pedro, muchos somos como Pedro, asomados, medio maracucho, medio habladores, por no decir otra cosa. Pedro fue el único que dice la palabra, que en el verso 12, que Pedro sin embargo salió corriendo al sepulcro. Se asomó y vio solo las vendas de lino y luego volvió a casa extrañado de lo que había sucedido. Esto lo voy a seguir leyendo en la versión Reina Valera, porque quizás tú tienes la versión Reina Valera. Entonces dice la palabra de Dios que Pedro regresó maravillado porque había visto la tumba vacía como las mujeres le habían dicho. Bueno, imagínense ustedes ese alboroto que habría en ese lugar. Allí estaba Tomás también. Aquella famosa escena donde Tomás dijo, hasta que no lo vea, yo no lo voy a creer. Porque así somos. Hasta tanto no veamos, no vamos a creer. Pero mira lo que continúa en ese mismo capítulo 24 de Lucas, en el verso 13. Dice que he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 60 estadios de Jerusalén. Esos son como de 10 a 11 kilómetros de distancia. Y ellos iban caminando a Emaús, un pueblo, porque ya no tenía caso seguir. Ya el maestro había sido crucificado. Ya lo que tanto él había dicho, él no lo pudo resolver. Porque ellos esperaban de Jesús otra cosa distinta a la que él vino a hacer. Porque el libro de Juan, el Evangelio según Juan en capítulo 2 dice, a lo suyo, a su propósito vino, pero los suyos, los que debían recibirle, pues no le recibieron. Pero tú y yo que sí le recibimos y que declaramos su nombre como nuestro Dios y Salvador, a nosotros nos fue dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Y continúa este relato y dice la palabra de Dios que ellos 2, entre ellos Cleofas, iban hablando, iban conversando, iban comentando las cosas que habían acontecido. Cómo habían crucificado al maestro, cómo lo habían aprendido, cómo lo habían azotado, en fin, todas las cosas que sucedieron ese día. Como quizás tú estarás comentando todo lo que estás viendo en las noticias. Tú estarás comentando lo que está pasando en Nueva York, tú estarás comentando lo que está pasando en España, en Italia, en el resto del mundo, porque le estamos dando más publicidad al virus, que ni siquiera quiero decir que es corona, al virus, que al mismo Jesús, que al mismo Dios. Y estarás comentando acerca de esto, pero no estás enfocado en realmente cuál ha sido la promesa de Dios para tu vida. Porque es la tendencia humana, lo dije al principio. Entonces ellos iban conversando, se iban lamentando el uno con el otro, iban tristes. Pero dice el verso 15 que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Porque Jesús dice, Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Si tu madre y tu padre te dejaran, con todo yo te recogeré. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Mis ovejas oyen mi voz
y me siguen, porque son mías y nadie me las arrebatará de mis manos, dice el Señor. Es una promesa de Dios para tu vida. Pero no recordamos las promesas de Dios. No hablamos acerca de las promesas de Dios. La palabra de Dios nos enseña que mientras Pablo y Silas y el resto de los discípulos eran encarcelados, eran azotados, dice la Biblia que ellos cantaban himnos. Ellos cantaban himnos. Para ellos era más importante, como lo debería ser para ti y para mí, cantar himnos. Los himnos hablan de la gloria de Dios, hablan de los atributos de Dios, no hablan del veneno, del mal que puede causar el virus. No me interesa. Entonces de eso se trata, amados. Pero dice la palabra de Dios que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Alguien tenía que romper el hielo. Alguien tenía que romper esa cadena de opresión. Alguien tenía que decirte, como alguien quizás ahora yo, en el nombre del Señor, vengo a decirte por qué estás triste. ¿Por qué te sientes desamparado? ¿Por qué estás angustiado? ¿Por qué estás pensando que algún día, cuándo será que te toque a ti? ¿O cuándo será que le toque a uno de los tuyos? ¿Por qué estás en esa cueva oscura de un profundo pesar? ¿No recuerdas todo lo que aquí compartimos? ¿No recuerdas los momentos gratos cuando escuchaste la palabra del Señor? Cuando Dios habló a tu corazón. Cuando aquellos momentos de adoración Dios tocó tu alma y te elevó a alturas, como dice la palabra en Habacuc, porque Él hace tus pies como de siervas. No te acuerdas de eso, sino que estás recordando lo amargo, lo triste, lo que están viendo nuestros ojos en este momento, como les sucedió a ellos también. Y mira la falta yo diría que hasta de respeto, ¿no? Porque mira lo que ellos respondieron, lo que uno de ellos respondió, llamado Cleofas, y le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido? Quizás tú me estarás diciendo a mí: pastor, pero es que usted acaso no entiende, no sabe lo que está pasando, para que usted esté hablando de esa manera. Jesús le preguntaba: bueno, pero ¿por qué tan tristes? ¿Por qué esa actitud? Cuando Él mismo era el que había sido crucificado, Él mismo padeció todo el rigor del castigo, porque dice la palabra de Dios en Isaías 53, que por tus rebeliones y las mías, por causa tuya y mía, Él fue azotado y perdió todo parecer humano. Y Él mismo les está diciendo: ¿por qué están tristes? Si ya la guerra la gané, ya le aplasté la cabeza al diablo, ¿por qué están tristes? Pero continúa aquí en algo muy interesante. Y sigue diciendo Cleofas al Señor, y dice: y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero, en el verso 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos no esperaban nada que se refiriera a lo que Jesús les había prometido. Ellos no esperaban nada acerca de la vida eterna. Ellos no esperaban nada acerca del gran regalo que Dios nos dio entregando a su Hijo para reconciliarnos con el Padre. No, ellos estaban esperando que Israel, que había sido sometido, subyugado por el imperio romano, fuera quitado. Eso es lo que ellos esperaban de Jesús. Quizás tú estás esperando de Jesús que acabe con el virus este. Quizás tú estás esperando de Jesús que ya termine esta pandemia y que el mundo vuelva a ser lo que era antes. Un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de contaminación, un mundo lleno de mentira, de corrupción.
Quizás tú estás esperando lo mismo, pero tú no estás esperando de que Jesús, que hoy habla a tu vida, te está diciendo: porque estás triste, si yo he peleado la buena batalla por ti y vencí. ¿Tú crees que este virus pudiera ser mayor que yo? ¿Tú crees que esto que está aconteciendo, que tiene tantos matices, tantas raíces, tantas opiniones de cómo se generó, puede ser más grande que el Dios Todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra y de todo el universo? ¿Tú crees? Bueno, su mente estaba nublada. Ellos no pensaban otra cosa. Y además decían: bueno, y ya hoy es el tercer día. Como queriendo decir: bueno, dijo que era el tercer día y ya hoy es el tercer día y nada ha pasado. Cuando no sabían que tenían el cumplimiento de la promesa que Él les había hecho, la tenían delante de ellos y no la veían. Como tú no estás viendo quizás el cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida, cuando Él ha prometido que no te faltaría el alimento, que no habría ningún justo que pasara hambre, ni sus hijos que mendigaran el pan. Quizás para ti esos pequeños milagros, entre comillas, porque todos los milagros son grandes, pero para ti quizás esos pequeños milagros que cada día suceden no tienen tanta relevancia, no tienen tanta importancia al lado de que el virus termine, esta pandemia se acabe. Y tú estarás diciendo: bueno, ya fíjense, ya tenemos un mes en este trajín y la cosa sigue para adelante, ni se sabe cuándo va a terminar. Pero Jesús te está hablando hoy. Jesús está hablando a tu vida hoy. Jesús habló a mi vida en esta madrugada cuando yo le busqué en oración. Y me dijo, porque yo no voy a decir que soy el Superman de los pastores, pero sí le busco. Y cuando tengo angustia no voy a la noticia, no voy al gurú, al que me pueda dar alguna información. Voy a la palabra, voy al Espíritu Santo, me sumerjo en su presencia y allí puedo encontrar paz. Ahí puedo encontrar una voz que me dice: no temas, porque yo estoy contigo. Y es lo que el Señor en esta mañana nos está diciendo. Y continúa el relato, ¿no? Dice: aun cuando, Lucas 24, 22 dice: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Ni siquiera le creyeron a las mujeres. Ni siquiera le creyeron a las mujeres, benditas las mujeres, porque siempre son las primeras. Siempre lo digo en nuestra congregación. Ni siquiera a las mujeres les creyeron. Dice: y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Dios, algo tan poderoso, tan grande como decir: ese que quedó colgado en una cruz y que lo metieron en una tumba prestada de José de Arimatea, Él vive, como lo había dicho, como lo había prometido. Él vive. Y ni siquiera esa promesa a ellos les interesó. Como quizás a ti no te han interesado muchas cosas de la obra, de lo que has aprendido en esta casa o en la casa donde tú estás congregándote, sino que estás sumergido en la dificultad, en la prueba, en la lucha. Pero aquel que prometió que estaría contigo siempre, el que dio su vida por ti, está allí al lado tuyo, está cerquita, pero no lo estás viendo, no lo estás palpando. Tienes tu mente tan embotada de todo lo que está aconteciendo a tu alrededor que eres incapaz de detenerte un poco y mirar con tus ojos espirituales y entender que Jesús está allí a tu lado. Mira lo que dice, lo que continúa diciendo la palabra. Entonces Él les dijo, aquí va el regaño. Entonces Él te dice, hoy Él te dice,
insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. No era necesario. Mira, cuando Dios dice es necesario, cuando en el capítulo 24, verso 6, que el Señor dice, pero es necesario que todo esto acontezca. Y en este mismo texto que estamos hoy compartiendo, también dice en el verso 7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Le dijeron los ángeles a las mujeres. Cuando Dios dice es necesario, es porque es necesario. Es porque es bueno para ti. Cuando Dios dice que es necesario, no argumentes. Simplemente espera confiado. Porque la palabra de Dios dice, según el profeta Isaías, que los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán y levantarán alas como las águilas. Es lo que nos ha enseñado siempre el Señor. Es lo que yo he tratado a lo largo de todos estos 13 años que nos hemos estado viendo, de compartirte. Era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas. Mira lo que sigue. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba de más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Porque Jesús está allí en tu casa. Jesús va a partir el pan contigo para compartir contigo. Esa es una simbología de que nada te va a faltar, como a la viuda de Sarepta. Amado y amada, ¿cuál es el secreto? Tú estás compuesto de alma, de cuerpo, alma y espíritu. Es una trilogía, es un equilibrio que tiene que haber en esas tres partes. Ahora, ¿quién domina tu vida? Las tres son tu vida, las tres forman tu vida. Ahora, de las tres, ¿quién domina tu vida? ¿El cuerpo, la carne, el alma, las emociones? ¿O hay un espíritu aplomado, seguro, bien parado, como le dijo Pablo a Timoteo? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Quién domina tu vida? ¿Quién toma el control de tu vida? No te sientas mal, yo no te estoy juzgando porque tengas dudas. Yo no te estoy juzgando porque en algún momento de tu vida, en estos momentos, puedas sentir angustia, puedas sentir miedo, puedas sentir temor. Claro que yo también lo siento. Yo no escapo de eso. Nadie escapa de eso. Pero cuando tengo esas crisis, cuando viene el enemigo a atacarme a través del miedo, de la duda, del temor, yo voy a la fuente. Yo voy a la roca eterna, porque mi casa está construida sobre las rocas, no sobre la arena. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que hizo Abraham. Mantente firme en tu convicción, mantente firme en tu fe, mantente firme creyendo las promesas de Dios. No te sueltes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Te cuento rapidito y te lo leo, ya para terminar, acerca de la vida de este gran hombre Abraham. Abraham, dice la palabra de Dios, que fue elegido por Dios para que de él, de su descendencia, estuviésemos tú y yo. De su linaje vendría el Mesías. De su linaje vendría la gran nación de Israel. Y Dios le dio una promesa a Abraham. Dios lo bendijo. Dios, con sus propios labios, le dijo a Abraham, te he puesto, y estoy leyendo en Romanos 4, verso 17, te he puesto por padre de mucha gente.
delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham fue llamado por Dios. Abraham, Dios le dio un propósito, que era que de él nacieran todo el linaje que hoy estás viendo. Tú eres descendiente de Abraham. Y si no lo eres biológicamente, lo eres espiritualmente, porque se te ha concedido que fueses linaje de Abraham también, heredero y coheredero de las promesas de él también. Y mira lo que dice la palabra, continúa diciendo Romanos 4, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será su descendencia. Esperanza contra esperanza, un hombre anciano, un hombre que ya no podía procrear, y su mujer también, Sara también. Mas sin embargo Dios le dio una promesa, y él se mantuvo aún en contra de la esperanza que él mismo tenía, porque luchamos y batallamos a diario con nuestros propios pensamientos y convicciones, pero a pesar de eso se impone nuestro espíritu, el espíritu que nos ha dado Dios. Y él creyó, dice la palabra que él creyó en esperanza contra esperanza. Qué hermosa palabra es esta. Y dice el verso 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo ya de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco, dice el verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham se mantuvo parado en su fe. Abraham no creyó a las circunstancias, Abraham le creyó a Dios. Y dice la palabra que le fue contada por justicia esa actitud. Como puede ser contada por justicia la actitud que tú ahora, de aquí en adelante, vayas a asumir. Job, aquel personaje de quien tanto habla la gente, dice en el capítulo 19, verso 25, cuando estaba en el pleno fragor de su desgracia, de su prueba, mejor dicho. Porque esta es una prueba, esto no es para extinguirte, esto no es para matarte, esto es para fortalecer tu fe. De esta no vas a salir igual que como entraste. De esta no vas a salir vuelto un guiñapo, vuelto un manojo de nervios. Yo te lo dije, de esta vas a salir fortalecido. De esta vas a salir con tanta autoridad que le vas a ordenar al diablo que retroceda de tu vida, y él tendrá que retroceder, porque es la promesa de Dios. Someteos a Dios, a resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Y ese gran hombre de Dios, de quien Dios se enorgullecía, dijo en el capítulo 19, verso 25, porque yo sé que mi Redentor vive. Un hombre con una llaga desde la cabeza a los pies, habiendo perdido todo, habiendo perdido su familia, habiendo perdido todos sus bienes, habiendo quedado en la nada. Cuando sus amigos le abandonaron, su esposa le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Mas ese hombre lo único que dijo es: yo sé que mi Redentor vive y sobre el polvo se levantará. Qué gran convicción la de ese hombre. Y como Dios le había prometido, le devolvió, no lo mismo, le devolvió 2 veces lo que le había quitado, o lo que permitió que Satanás le hubiera quitado. Como Dios te va a devolver, no 2 veces, no 3 veces, N cantidad de veces todo lo que esta situación te ha quitado. Quizás estés sin empleo, quizás fuiste despedido de tu trabajo, quizás tuviste que cerrar tu negocio porque no había manera de poder hacer nada. Porque para colmos aquí en Venezuela entonces no tenemos gasolina y se nos va la luz de vez en cuando, o de cuando en vez más bien. El que está parado aquí está casi con un trasnoche, pero era más importante venir aquí al lugar, a mi casa, a la casa del Señor, a decirte estas gran verdades, que quedarme en mi casa acostado, durmiendo, reposando, recuperando el sueño que no tuve anoche. Para mí eres más importante tú,
porque mi espíritu se impone sobre mi carne y sobre mis emociones. Eres tú lo más importante. Finalmente, amados, yo te quiero decir de parte del Señor, como nunca se está hablando, incluso se está profetizando, y yo lo creo, se está hablando de que después que salgamos de todo esto, las iglesias serán abarrotadas. Pablo le decía a Timoteo en el capítulo 4 que la gente tendría comezón de oír, pero sería aprovechado por falsos profetas. Yo no sé qué vamos a hacer con esta casa. Yo no sé cuántos servicios vamos a tener que habilitar el domingo para poder atender a toda la gente que vaya a venir. No lo sé. De verdad que estoy orando a Dios para que envíe obreros a su mies, porque es mucha la cosecha. Pero tenemos que recogerla, tenemos que hacerla ciega. Pero yo te pregunto algo. ¿Estarás tú en esos que van a venir con hambre, con sed, con necesidad de tener un encuentro con el Señor? ¿O serán otros? ¿O serán otros quizás por el miedo, quizás por el temor, quizás por recordar lo que pasó? ¿O serán otros? ¿O tú vas a venir a la casa del Señor y a decirnos, pastor, yo estoy dispuesto, enmí aquí, Señor, lo mismo que yo he aprendido y he compartido y he vivido a lo largo de estos días, yo quiero que otros también lo vivan como yo lo viví. Ahora siento que soy una nueva persona. Ahora siento que esto, lejos de destruir mi vida, lo que ha hecho es fortalecerme y llevarme a niveles inimaginarios para mí, en los cuales yo podía llegar. Hazte esa pregunta. ¿Cómo vas a venir otra vez a la casa del Señor? Pedro se fue a pescar después que crucificaron al Señor. Juan se fue por su camino también. Los discípulos cada quien cogió su lado. Estos dos, Cleofas y el otro, se fueron a su tierra. Ya no tenía caso, porque el cumplimiento de la promesa no se había hecho cuando estaba en medio de ellos. Así que reflexiona sobre esto que te acabo de compartir. Espero que esta palabra haya llegado a tu corazón, haya llegado a tu vida, te dé una nueva perspectiva de lo que estamos viviendo. Y que de aquí en adelante, amados, seamos como Jesús nos anhela, nos sueña. Seamos embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra, dice la palabra. Seamos portadores de su palabra, seamos luz de las naciones, seamos esa sal de la tierra que tanta falta le hace a nuestra tierra. Es ya el momento, amados. No esperes, no te aburras en la cuarentena. Asume lo que Dios te ha entregado. Bueno, yo en este momento quiero hacer una corta oración para aquellos que no conocen del Señor, para aquellos que han escuchado esta palabra y estarán anhelando ser uno de nosotros, ser uno de los hijos del Señor, que puedan tener esta promesa a pesar de las circunstancias. Yo quiero que hagamos una oración. Y te voy a pedir que inclines tu rostro, cierra tus ojos y repite conmigo cada palabra que en este momento voy a guiarte en oración. Amado Jesús, he escuchado tu palabra, Señor. Y hoy reconozco que he sido un pecador y sigo siendo un pecador. Pero hoy me dispongo, Padre, a que transformes mi vida. Te abro mi corazón. Haz de mí una nueva criatura, Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y yo confieso y declaro hoy que si debo partir de este mundo, de esta vida terrenal, iré delante de tu presencia, Señor, para nunca más morir y apartarme de ti. Te recibo como mi Dios y mi único y suficiente Salvador. Te lo pido todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, es todo por hoy. Nos estamos viendo en el transcurso de la semana por estos medios. Dios permita que yo los pueda ver también a ustedes
Y como quiera que sea, estamos en el proceso, estamos en el plan de Dios. Gustosamente, cualquier ayuda, cualquier duda, cualquier pregunta, para eso está tu pastor. Y estoy disponible todo el tiempo que tú necesites que compartamos algo. Dios te bendiga y Dios te guarde.